a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El Primer Café, con Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, 29 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. En Iquique la máxima será de 24 grados, en Antofagasta 21 grados la máxima, Temuco 23 grados la máxima para hoy. En La Serena y Coquimbo, el cielo completamente nublado, con una máxima de 19 grados. Punta Arenas, 12 grados la máxima, el cielo completamente nublado. Talca, 25 grados la máxima. Ayer conversé con una auditora de Valdivia. Saludos a Valdivia. 21 grados la máxima, poquito sol en Valdivia para hoy. Bueno, acá llegaron todos como Usain Bolt, rápido, todo menos uno en realidad. Llegó Alberto Mayol, llegó Osvaldo Andrade, David Morales, Eugenio Guzmán, no todavía. ¿Cómo están? Es que el rápido es el presidente de Eugenio. El rápido, ¿cómo, Alberto? El rápido es el presidente de Eugenio Guzmán. ¿El presidente Piñera? Claro, Usain Bolt lo calificó de una persona. Ahí claramente todos van de atrás, solo el presidente va adelante. Osvaldo, ¿así? El resto lo sigue, ¿no? ¿Ya? Oye, en el gabinete. Y para secretario de actos le dieron pega la última en la reunión. Bueno, el ministro Blume podía estar hoy anotando algo. Claro, pero ¿te has fijado que pasamos de hace Alberto. Más de 50 años del gobernar es educar? El gobierno es un meme. O sea, el presidente Piñera sostiene permanentemente un meme tras otro como parte de sus relaciones exteriores. Se relaciona, es una cosa muy extraña esta idea del presidente de banalizar tanto la figura presidencial. A mí me llama mucho la atención porque además en general la derecha en eso es muy exigente y siempre pide un mínimo de ceremonia, que evidentemente no está ocurriendo con el presidente Piñera, pero bueno, parece que ya se operaron de aquello. ¿Pero no es falta de sentido del humor, Alberto? O sea, me parece que el sentido del humor es un elemento que hay que dejar de lado cuando están en juego valores institucionales, porque evidentemente el presidente tiene otros roles que cumplir. Además me parece que el sentido del humor de decir que la bandera de Chile cabe dentro de la de Estados Unidos no es ningún sentido del humor, y llegar a jugar con un deportista de alto rendimiento, con la dificultad que cuesta reunirse con el presidente de la República, con ese tipo de cosas, y bueno, y él le da 20, 30 minutos sin vinculación alguna con las políticas deportivas. Si me dicen, traen a Usain Bolt y van a anunciar un plan para el atletismo en Chile, yo encantado, me parece un gran símbolo para eso. Pero no, nada, él venía por una actividad privada y le dicen que venga la moneda. Eso no tiene ninguna articulación. David Morales, Hola, buenos días. Buen con día. el meme, sí, lo que pasa es que el presidente ya nos sorprende con ese tipo de cosas. La verdad es que más allá de sin querer ponernos graves, obviamente que es una situación en la que no está a la altura. Pero yo, Cecilia, ¿sabes? Quería partir con otra cosa. Espérame. Espera. No, solo le comentaba a mis amigos en la previa de entrar acá que recordaba Osvaldo una frase Andrade, que alguna vez dijo un presidente de un país de América Latina conocido, que dijo, sí, pintoresco el presidente, ¿eh? Vamos a ver si llega mañana hay reunión del Frente Amplio con el presidente, capaz que llegue también con un meme. Pintoresco. Bueno, así comenzamos primer café. Ya nos van a hacer un meme a todos nosotros. Claro. Ya. En eso. El Primer Café en Cooperativa presentan WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas. Y Postgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Bueno, ya los escucharon ustedes, a Alberto Mayol, del Movimiento Democrático Popular, del Frente Amplio, Osvaldo Andrade, del Partido Socialista, integrante de la Comisión Política, ¿no? Soy miembro de la dirección del partido, sí. Miembro de la dirección del partido, eso es. David Morales. Desde el año 78.
Uy, qué apernado que está. Sí, claro, absolutamente. Ya. Para que vea. No es fácil No. deshacerse de mí, se lo advierto. Ese es el año. Y David Morales, que es el secretario nacional de la democracia cristiana, y Eugenio Guzmán. ¿Dónde está Eugenio? ¿Por qué no llega? ¿Se perdió en el quedó camino? Ya. El año 78 Sí, tenía no 4 mucha años, longaniza. Cecilia, nomás. ¿Cómo? Tenía 4 años yo, el 78. Desde que estaba Osvaldo Sí, en sí. el partido. Qué jovencito. Para que vea usted. Alberto Mayol ni había nacido. No, si yo tenía 2 años. Ah, ya. Mire. Bueno, hay varios temas que ustedes querían abordar. Osvaldo Andrade me llegó diciendo que estaba indignado con lo que había pasado en el Instituto Nacional, con una votación donde el resultado fue que no se acepta que sea mixto. Y que fue un horror, dice Sí, Osvaldo. lo que Si sucede, sí. no es que me indigne el resultado, lo que me indigna es que se haya votado. Yo creo que hay cosas que no se pueden votar, no tienen que ver con eso. A mí no se me ocurre que se hubiera invitado a las Fuerzas Armadas a votar por la incorporación de mujeres en sus filas. No se me ocurre. O que en un colegio público se votara si entran o no entran los migrantes. Hay cosas que son derechos. Y los derechos en consecuencia no pueden estar sujetos a que se pronuncie una comunidad. Una comunidad privilegiada, además. Que además, y que se supone la luz de la historia, porque de ahí han surgido, no sé, pareciera ser que lo más conspicuo de la sociedad chilena ha surgido desde allí, y miren lo que llegamos. Entonces creo que echo de menos una crítica más precisa del movimiento feminista al procedimiento, no al resultado. Y hago una crítica al alcalde, que creo que desde ese punto de vista él soslaya su responsabilidad al trasladarla a la comunidad. Esta es una política pública que las autoridades tienen que respaldar. Y si él además lo cree, no veo razón alguna para que no lo haga. A mí me provocó mucho sinsabor lo que sucedió. Alberto. Y solo añadir una cosa muy simple, y es Alberto que además Mayor. hay colegios donde hoy día solo hay mujeres, y también hay que hacer rápidamente la conversión a colegios mixtos. Y esto entendamos que son esas excentricidades, como haber llegado a ser uno de los únicos 2 países del mundo que no tenía ley de divorcio. Son cosas que son de otra época y hay que terminar con ellas, y es simple y es claro. En cuanto a la explicación, es la tradición, porque uno Osvaldo, le escucha sí. y bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la no, pero es que es la tradición. Me acordé de fiducia. Me acordé del valor de la ¿A propósito? tradición. ¿A propósito de qué? No, nada. Me acordé. No, para nada. Tradición, familia y Y propiedad. propiedad. Llegó Eugenio Guzmán. Ya, ¿cómo está Eugenio? Tú no estás como Usain Bolt. No llegaste Me rápido. falta como un metro a tal cual. ¿Qué tal? Bien, pues ahí estamos, mucho taco. Ya. Bueno, estábamos hablando de la votación en el Instituto Nacional, que se rechazó que sea mixto, porque Osvaldo decía que cómo puede ser que el alcalde no haya hecho nada, o que No, desligue, que se vote, dije. que se vote, perdón, y que Que desligue hay cosas que no se pueden votar. sí, Claro. pero- A ver, Bueno, en general. Eugenio, que yo siempre creo el que- filósofo del grupo. No, yo creo que hay muchas. Efectivamente, los plebiscitos, la democracia directa no se aviene muy bien con los sistemas de democracia representativa o la toma de decisiones cuando son técnicas. Lo que pasa es que también hay que entender cómo son las cosas hoy. O sea, cualquier decisión que se tome hoy en día está bajo cuestionamiento del punto de vista de que la autoridad ya no es un elemento, o sea, la autoridad como tal, como fórmula, está cuestionada, está tremendamente cuestionada. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que hacen los alcaldes, también lo hacen los parlamentarios, siempre invocar esta cosa, bueno, decidamos democráticamente, bueno, y ahí de alguna manera van insuflando todo este tipo de prácticas. Ahora, en el caso del Instituto Nacional, yo creo que si uno cree que tiene la verdad, ¿ya? No tiene sentido, no tiene sentido ni siquiera debatir, ni siquiera someter a escrutinio este tipo de cosas. Ahora, el problema está en que yo no sé quién tiene la verdad, primera cosa. Y en segundo lugar, a pesar de que no hay ninguna evidencia que los colegios unisexuales, o qué sé yo, tengan mejores, sean mejores o peores que los, ¿no es cierto?, los mixtos, yo tengo la impresión de que en este caso particular yo no sé si hubiera hecho plebiscito, porque la pregunta es ¿a quién le hago el plebiscito? ¿Me entiendes tú? Y de hecho se generó un conflicto entre los alumnos que dicen una cosa y los padres que dicen otra.
Bueno, tengo entendido que se va a hacer una segunda votación, decías tú, Alberto. Claro, pero esto es como todo indica porque hay vicios en la votación. Según los estudiantes. Según los estudiantes y por el mecanismo que se votó en las reuniones de apoderados, entonces muchos apoderados tienen varios estudiantes y votaron varias veces, que es un principio. Y hay varios otros defectos, pero más allá de los defectos, efectivamente, que hay otro tema que tiene que ver con la concepción de la educación, que no debería estar sometida a que cada colegio tenga que tomar sus decisiones, porque todos los colegios que tienen hoy día una condición monogenérica deberían cambiarse rápidamente ya y homogeneizarse. Pero ¿por qué deberían? Ahí los colegios públicos no tienen ninguna razón de que haya colegios que tengan solamente porque vienen históricamente así. No, si es que ese fuera la causa, no, pero ¿por qué deberían? O sea, suponte tú, dejemos al lado la tradición o la historia. Porque ante ausencia de alguna razón para lo contrario, porque ese es el punto, o sea, tampoco hay ninguna razón para lo contrario, claro. Lo lógico es que se respete el derecho igualitario de las personas, punto. No hay nada. Pero es que eso se respeta, pues, Alberto. O sea, no hay nadie que impida que una mujer no pueda estudiar hoy día en la educación en Chile. Pero en el mismo establecimiento, bueno, con las mismas condiciones, con la misma calidad. Niña, o podríamos decir. Por supuesto. Claro, está bien, pero ambas cosas. Pero no se está limitando la educación allí. Todos sabemos que el Instituto Nacional no trabaja con la misma subvención escolar que el resto de los establecimientos en Chile. Bueno, eso lo me pasa con todos los colegios municipales que tienen apoyo. Pero el Nacional tiene una negociación con la Municipalidad de Santiago que es muy distinta a los otros colegios. Pero lo mismo te pasa con los colegios de Providencia u otros colegios. Sí, 4 o 5, si no son más que eso. Oigan, yo los quería cambiar un poquito de tema, sí, porque el tema ciudadano que está generando mucha indignación es el aumento de los planes de las ISAPRE, aumento unilateral que se ha anunciado, ¿no es cierto? Esta mañana el superintendente de salud, Ignacio García Huidobro, fue entrevistado acá en el diario de Cooperativa. Dijo que se puede considerar un abuso, pero no era muy claro en realidad lo que trataba de explicar. Escuchemos lo que dijo, a ver. Nosotros proyectábamos que iba a haber un reajuste, pero la verdad que ha sido un poco más alto de lo que esperábamos. Yo creo que esto es multifactorial. Judicialización también, superintendente, ¿no? Judicialización es otro tema, evidentemente, y eso efectivamente tiene costas para el sistema que se traspasan. O sea, lo que pagan las ISAPRE por infringir la norma o la ley, tenemos que pagarlo los cotizantes, eso es, pues. Bueno, es lo que nosotros interpretamos y leemos de este reajuste. ¿Y eso no es un abuso? Se pudiese considerar un abuso, se pudiese considerar que el sistema no ha tenido toda la regulación que requiere. ¿Pero lo van a corregir ustedes con el proyecto, no? El proyecto de ley debiese corregir esta y otras situaciones. Bueno, ahí dice, el proyecto de ley debiese corregir esta y otras situaciones, en fin. A ver, ¿qué opina usted, Osvaldo Andrade? O sea, mire, yo creo que si hay dos industrias donde el abuso es claro, es la industria de las AFP y la industria de las ISAPRE. Dejemos a un lado la AFP porque habría mucho que decir en el caso de la ISAPRE. Pero en la ISAPRE los planes se suben unilateralmente. Sí. No hay este es un contrato raro, porque es un contrato de adhesión en que además uno de los actores, en este caso la industria, puede subir el precio del plan a su entero arbitrio, con parámetros. Ya hay una superintendencia, y perdona que me refiera, yo lo escuché en la mañana y le prometo que quede más preocupado que antes, porque uno hace fe y confianza en una autoridad pública que tiene el carácter de superintendencia, que entre otras cosas tiene como tarea fundamental supervisar las cosas en la protección de los clientes, de los cotizantes. Y lo que uno escucha a este caballero fue un mar de confusiones. Yo pensé que cuando ahora que lo íbamos a escuchar de nuevo íbamos a aclarar las cosas, y fue para peor. Y el sentido común de Sergio Campos fue brutal. O sea, mire, él dice que las cosas suben los precios, entre otras cosas porque la industria se tiene que hacer cargo de las costas de la judicialización, claro, que lo que significa que una persona que se ve afectada en su derecho recurre a un tribunal, gana, porque lo ganan todas, se ganan todas, pero el costo de esa tramitación la tiene que terminar pagando el mismo que ganó el juicio. Porque entonces, y que el superintendente lo deje y dice algo así como, y además con una voz media rara, sí, podría ser un abuso. Por favor, este caballero, no, hay límites para todo.
Bueno, pero la ley lo permite, ¿no? ¿Qué cosa permite la ley? Que la ISAPRE funcione No, así. pero ¿cómo que la va a permitir la ley si por algo se judicializa, pues? No, pero me refiero, claro, pero nosotros tenemos que reaccionar y llevarlos al tribunal. Pero ¿por qué se le permite a las ISAPRES unilateralmente subir los planes? Porque no, es que no está permitido, pues. Por eso los tribunales dicen lo contrario. No Ahora, todos ¿por qué vamos a los tribunales. Bueno, pero es que es otra cosa, pero por supuesto que no es posible, pues. Ya. Pero no pueden subir Eugenio. Unilateralmente no. Entonces están cometiendo que una Pero sí, infracción a la ley. pero Claro. por esa razón es que los tribunales dictan lo que dictan. Claro, ese problema, aquí el problema de fondo es que, ahí está lleno de problemas de fondo, pero uno de ellos es que la superintendencia, en general, es una institución que definitivamente hay que revisar. O sea, tan simple como eso. Tan simple como eso. El superintendente está aquí comentando que parece que hay un abuso y ese es un comentarista. ¿Ya? Y resulta que el mandato de él es que la mañana que ocurre una situación tan grave como esa, él impida que eso acontezca. O sea, tenemos la superintendencia de AFP que nunca, escuchen bien, nunca ha revisado los gastos que usan las AFP respecto a las comisiones que nos cobran. Nunca ha dicho, mire, este gasto con la plata, ojo, nosotros nos cobran solamente la plata que va a nuestro fondo de pensiones, nos cobran una comisión que va a los gastos de la AFP. Esos gastos deben estar orientados a que nuestro dinero rente más. ¿Ya? Eso no es así. O sea, lo hemos demostrado, qué sé yo, no es así, no va a eso. Y nadie revisa a qué va esa plata. Esa plata constituye el 10% de lo que cotizamos todos los meses. ¿Ya? Y esa plata ni siquiera la superintendencia nos va y nos dice, oye, sabe que la rentabilidad real, contando todo lo que usted pone al mes, es tanto, porque nos dice la rentabilidad del fondo, no de todo lo que ponemos. En la superintendencia de salud, aquí esto es ridículo. O sea, sencillamente se tienen que tomar medidas para que efectivamente, aquí lo dijo el presidente, desgraciadamente. El presidente dijo, siempre en todas las empresas, en el costo final del cliente se paga todo. Y ahí validó algo que para efectos de donde hay derechos sociales involucrados es muy peligroso, porque efectivamente, ¿cómo va a ser posible que la judicialización sea parte de lo que tenemos que estar pagando? Pero a ver, quería recordar un poco, solamente que el superintendente dijo, el proyecto de ley debiese corregir esta y otras situaciones. Desde que asumimos hemos trabajado en distintas regulaciones que busquen un ordenamiento que lamentablemente estaba dejado de lado hace muchos años. Por eso les hablaba ese proyecto de ley para regular las ISAPRES. Pero disculpa, una cosa muy cortita. Alberto Mayor. Las autoridades tienen un mandato que es, con las herramientas que tienen, lograr conseguir que se respeten los derechos. Y luego de eso, hacer proyectos, pero no pueden rendirse y decir, no, la verdad es que no se puede hacer nada, porque sí se pueden hacer cosas con las herramientas existentes hoy día en el sistema. O sea, que hay una ilegalidad, ¿no? Se puede cobrar una multa, ¿no? Claro, a eso iba yo. Por ejemplo, lo que pasa que, David Morales. Lo que pasa es que el tono pusilánime del superintendente de ISAPRE es lo que termina irritando más que el abuso que él mismo reconoce. Y eso es una situación. Y el problema que tenemos, no solo en la ISAPRE, en la FP y en un montón de otros lugares, industria, llamamos Osvaldo, es que en Chile terminamos naturalizando cuestiones que en cualquier otro lugar del mundo serían un escándalo. Entonces lo que hay ahí que revisar es efectivamente cuál es el rol del Estado, y nosotros también tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde, pero cualquier persona que está escuchando, tú me retabas, Cecilia, porque estaba mirando el WhatsApp, pero sabes que me han llegado por lo menos 10 WhatsApp de distintas personas que no son del ámbito político y me dicen, oye, es que esta cuestión, lo que dijo el superintendente es muy grave. Y parece que nadie se sorprende de eso. Entonces nos estamos sorprendiendo. Sí, nos estamos sorprendiendo, y lo que dice Sergio en la misma entrevista, el sentido común en el fondo llevado al extremo. Entonces ahí hay un tema, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el rol nuestro del Estado? Efectivamente, el superintendente tiene instrumentos para poder actuar hoy día, y él con una voz pusilánime, no sé, con sueño, no sé, la verdad es que termina como diciendo, mira, esto es así, como si fuera el representante de la ISAPRE. Entonces, ahí parece que estamos con el mundo al revés. Sí, Eugenio Guzmán. Mira, yo creo que, primero hagamos algo de contextualización. Más o menos la ISAPRE representa una cobertura del 19% más o menos de la población. O sea, el 19% con mayores recursos del país. Probablemente los que estamos acá estamos. Y con menos enfermedades. ¿Ya? No, un momentito. Sí, es así. No, un momentito.
ya, o sea, con enfermedades también más caras, crónicas, etcétera. Eso por una parte. Sí, normalmente personas que viven más tiempo, tienen enfermedades, dependencias. Sí, estoy dando un dato, no un comentario. ¿Ya? Entonces, eso por una parte. Lo segundo es que efectivamente la judicialización hoy día significa o tiene un costo importante para la ISAPRE, ¿ya? Y ha incrementado sus costos de operación, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es si pueden sobrevivir a eso, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que nos deberíamos estar preguntando hoy en día. Sí, con esa estructura de costo, con esa estructura de gasto, las ISAPRES pueden sobrevivir. Creo yo que el sistema está diseñado como un sistema de seguro, pero en la práctica no opera como seguro, sino que opera como prestación de servicio, finalmente. Y eso es un problema técnico que hay que resolver. Pero hoy en día esos costos evidentemente están teniendo un impacto significativo en la operación. Normalmente uno dice, no, las ISAPRES se llenan de recursos, se llenan de plata, etcétera, etcétera. La verdad, si tú ves en términos de las utilidades y tú las comparas con otras industrias, por ejemplo, la industria bancaria u otras, son mucho significativamente menores. Entonces, pero que están integradas a propósito de esta con las clínicas. ¿Pero me dejas terminar? Pero si es que te cargo. Pero es que me dejas terminar, porque si tú estás interrumpiendo. Termina. No, porque si tú interrumpes acá rato, ya te dejo hablar. Ya, Eugenio, sí, termina su... Porque si quieres hablar, Alberto, yo no tengo ningún problema. Pero mientras ellos se ponen de acuerdo, ¿puedo intervenir? Eugenio Guzmán, por favor, Eugenio Guzmán. No, finaliza tu idea, si no, piensa en los auditores, si no entendemos nada. No, por eso, pensando en los auditores, cortemos... Lo que hagamos un pacto, yo empiezo a hablar y tú me interrumpes y yo vuelvo. Y le damos la pasada. Ya, de a uno. Yo pienso que la ISAPRE en algún momento hicieron la siguiente operación. Dijeron, judicializarnos significa X, lucas, qué sé yo. Pero la cantidad de gente que no judicializa por desconocimiento, también es harta. Hicieron el neteo y dijeron, nos conviene esto porque al final lo que ganamos por la alza unilateral respecto a los que no judicializan es mayor que el costo de hacernos cargo de los que judicializan. Y yo creo que finalmente, perdone la frivolidad como lo planteo, pero yo creo que eso fue así de simple. Claro, a lo que voy yo es que Eugenio lo que plantea es que las utilidades de la ISAPRE son muy inferiores a los bancos, efectivamente, muy inferiores a los bancos, muy inferiores a la AFP, indudablemente, eso no excluye ninguna otra razón. De hecho, hay varios problemas ahí en el tema bancario que deberíamos tocar. Pero efectivamente eso es cierto, pero el gran tema es que además están integrados verticalmente y que uno está combinado, invitado a ir a la clínica determinada, al servicio de rescate determinado, y que además le han entregado muchas veces la ISAPRE los datos de las enfermedades a la industria farmacéutica para que sepan cuáles son los datos las enfermedades que uno tiene cuando llega a comprar y da el RUT. Entonces estamos hablando de una industria cuyo nivel de integración vertical perjudica por posición dominante a los clientes, y eso no tiene que, y se saca plata por otras partes que son distintas a la ISAPRE misma. Pero Osvaldo Andrade, ¿dónde estaban los parlamentarios? En el Parlamento, en Valparaíso. Sí. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban? ¿Andaban volando entonces cuando se hace esto? Usted fue parlamentario y entonces alguien podría preguntarse... Y lo hice muy bien. Pero estos temas... En materia laboral, que era mi especialidad, lo hice muy bien. Ya, pero usted estaba ahí, se discutían esto. Pero no solamente en eso. Es autobombo. En materia de esto, nunca se discutió tratar de cambiar esta ley, tratar de cambiar el sistema que regule más. Asumo que no era parte de mi especialidad y en consecuencia me declaro ignorante de algo. ¿Sabes lo que pasa? Es que a diferencia del primer mandatario, los parlamentarios no son los que más saben de todo. Cada uno sabe lo que sabe. Pretender saber de todo es que digamos las cosas francamente. O sea, si usted me pregunta a mí respecto al portonazo de los medidores, yo francamente no soy especialista en eso. Me puedo decir dónde está, probablemente en esa época estaba preocupado de algún proyecto laboral. ¿Me entiende? Esa es la realidad de las cosas. Ahora, si lo que quiere que haga un mea culpa, el araquiri, no tengo problema en hacerlo. Sí, mire, incluso me serviría desde el punto de vista estético. Pero no es el punto. Porque ¿y dónde estaban? Bueno, ¿y dónde estaba la sociedad chilena, pues? ¿Y dónde estaban los medios de comunicación? ¿Y dónde estábamos todos? Siempre este ha sido un tema cuestionado en los medios de comunicación, y le explico. A ver, Eugenio Guzmán, y con esto nos vamos a comerciar. Toda esta discusión como... y la diga en el propio... dijo el filósofo. No, eso lo dijo Cristo. Cristo.
¿Cristo dijo Jesús. eso? Cristo, sí, pues. Cristo, Ah, Jesús. y eso tiene un carácter. Cristos, el Salvador. No, Ya, pero Eugenio. Mira, Yo yo cuando tengo la sabía impresión Ya, de que dejen aquí hablar es un Eugenio y nos vamos a ¿Dónde comercial. estaba yo cuando sucedió eso? Claro. Sí, pues ¿dónde estaba yo? Claro. ¿Dónde estaba? Por la ventana, ¿Dónde estaba cuando la se palabra? ocurre. Ya, pero no, Cuando tiene un dijo punto. No festine al asesino. No, no, por favor. Sí, no. me está festine, festinando, pero no está importa. festinando Discúlpese, porque discúlpese. también por ahí le llega, no venga con cosas. Si le llega porque usted estuvo en ese parlamento. Sí, no, por Ya, supuesto. Sí, por eso le preguntan. Ya. Ya, Eugenio. Oiga, no, mira, sí, yo creo que este tema tiene que ver con estructuras de costo. Respecto de la integración, oye, no es tan así. O sea, cuando tú haces esa afirmación, estás diciendo, mire, la plata que ganan por aquí, pierden por aquí, la ganan por acá. No es tan así. Hoy en día la salud tiene una estructura de costos prácticamente infinita y sobre todo en el sector privado. O sea, basta ver si tú quieres alta hotelería, bueno, va a las clínicas y que te van subiendo los costos. Basta ver las diferencias de precios entre regiones en la entrega de salud y Santiago, y tú lo puedes ver acá rato. Pero yendo más al tema de fondo, la ISAPRE está en una situación, yo creo que hay un problema de fondo, que una cosa es tener un seguro y una tener un prestador. Porque no es lo mismo. Hoy día están operando como prestadores. Entonces, tú vas, tienes una enfermedad ya y te reembolsan o esto, lo otro, pero no es un seguro frente a ciertas enfermedades que son catastróficas, que hace a lo que uno debiera avanzar. ¿Que le falta competencia al sistema? Probablemente le falta competencia al sistema. Si uno pudiera contratar ISAPRE o seguros en otras partes del mundo, probablemente las tarifas también serían distintas. El punto entonces yo creo que es que, dado la estructura de costos que ellas tienen, bueno, tal vez deberíamos orientarnos hacia un sistema en que no existan las ISAPRE. Y por lo tanto, aquellos que hoy día tienen algunos sistemas de protección... Un plan de salud común. Un plan de salud común en el cual las propias ISAPRE se adapten a eso. O sea, yo creo que uno puede buscar fórmulas, pero es un hecho que las ISAPRE están enfrentando estructura de costos por la judicialización. Ahora uno puede decir, claro, Sergio tiene un punto y usa bastante el sentido común y de manera muy inteligente, muy adecuada, pero no es que todos paguemos por precisamente esas situaciones. O sea, no es que, perdón, el usuario pague por eso, sino que el resultado de eso es que se te aumentan los costos y ya no puedes operar, pues eso es un hecho. Bueno, pero que paguen con las ganancias, podría decir uno. Pero si es que las ganancias tampoco aparentemente, mira, creo que el año son 50 pasado millones de dólares. El año 50 pasado. millones de dólares. 50 millones de dólares. Bueno, versus, versus 800 de los bancos, cada banco. Claro, cada pero banco a partir de una industria que es un poquito Pero mira, grande. Osvaldo, una auditora me dice, pero ¿cómo, Osvaldo Andrade? ¿Para qué tienen los parlamentarios los asesores? buena pregunta. Sí. En algunos casos era para hacer cosas raras. ¿Te se acuerda? Si hay evidencia al respecto. Bueno, hay pero un no, libro pero no escrito se- al no, respecto. pero no se Ya vaya que- por la No, si tangente. no me voy por la tangente, le estoy contando exactamente Pero cómo en son su las caso cosas. No era la regla general. No. Pero entonces, bueno, pero tienen A asesores ver, lo de que los yo puedo temas decir, que no permítame decirlo al manejan. respecto. Sí. En el Parlamento hay un sistema en que hay comisiones Sí. y en las comisiones hay gente que se especializa en los temas. Ujú. Si usted me pregunta a mí, yo sabía de temas laborales, era presidente de la comisión y sabía de temas constitucionales porque era miembro de la comisión. Si usted me pregunta de otros temas, probablemente no tengo la misma capacidad de entendimiento. Entonces uso hace fe del parlamentario que está en la comisión. Si en la comisión de constitución nos mandamos un condoro, asumimos esa responsabilidad. Si en otra comisión, bueno, habrá otro, ¿me entiende? Entonces, ahora, no es que me quiera sacar el pillo, que es la frase que usted me endilga, y a lo mejor con justeza, ya que no tenemos que ser condescendientes con la conductora, pero créame que así, Yo no le dije esa frase. así es la verdad. O sea, porque Pero si uno usted va a dice que pretender... si usted dice que las AFP y las ISAPRES No, yo son- de AFP le digo al tiro, y en eso, mire, le voy a contar algo, permítame decirlo así. En las AFP hay un fondo que se llama el Fondo de Rezago. Esto lo dije alguna vez en esta misma radio. Son 350 millones de dólares aproximadamente, que no están adjudicados ninguna cuenta, Sí. porque fueron mal recaudados, no está claro el RUC. Bueno, esos fondos se invierte, genera rentabilidad. Y no se asocia a ninguna Y no va a cuenta. ninguna Nadie cuenta. gana con eso, excepto el fondo. Ahora, si yo tengo un fondo de 350 millones de dólares, tú comprenderás que soy un tipo atractivo para cualquier. Entonces, Pero Osvaldo, o sea, la pregunta entonces, ahora, si si hay un ustedes proyecto como al- parlamentario alguna vez levantaron la voz contra Pero esto. le estoy diciendo que en materia de la
del aumento unilateral, eso no es un problema de la ley, es un problema de una práctica. Y tanto es así que la ley no respalda esa práctica, porque por eso se va a los tribunales. Vamos a ir a comercial y seguimos porque este es un tema bien apasionante. Según la OCDE, en Chile, un 53% de los puestos de trabajo... Alberto, Sí, quería decir algo más yo sobre quería lo que decir estábamos solo un hablando. ejemplo de los problemas de la superintendencia. Piensen en el caso Cabal. En el caso Cabal está judicializado los clientes del banco. Pero el propietario del banco, que contrariando las decisiones que se tomaron por sus funcionarios técnicos especializados, ¿ya?, entregó un crédito fuera de todo análisis de riesgo, inadecuadamente, ¿ya?, esa persona no fue sometido a ninguna revisión. Recordemos que el sentido de un banco siempre es que el propietario del banco tiene una confianza, se le deposita una confianza especial de la fe pública. De hecho, la persona tenía que demostrarse respetable para tener un banco, no era solamente tener la plata para poder hacer un banco. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde la superintendencia ni siquiera investigó a esa persona, a don Andrónico Luksic. Se han investigado por judicialización a todos los demás, pero la decisión de él, que estuvo contraria al funcionamiento del banco regular y contrario a la ley, no pasó nada. Esos son los problemas de la superintendencia. A eso nos referimos. Es un sistema que está fracasando porque no tiene multas, no toma decisiones, y por eso las empresas hacen y deshacen a su antojo. Pero ¿tú crees que es un tema de no funcionamiento Eugenio o Guzmán. un tema que por lo tanto, o sea, que no tiene las herramientas, porque no son cosas distintas? Si no tiene las herramientas hay que hacer cambios importantes, pero si tiene las herramientas, como tú también lo señalás, evidentemente hay un tema de quién la articula, quién la... Hay un problema de vocación, creo, Eugenio. Probablemente hay problemas de funcionamiento, hay problemas de estructura, hay problemas formales, legales, pero también hay un problema de vocación. Yo creo que los superintendentes tienen que entender que ellos son órganos autónomos y que en consecuencia su tarea fundamentalmente es ejercer su rol. Y yo creo que eso a veces, esa vocación no está tan nítida. O sea, disculpa, la declaración. Alberto. O sea, la declaración en general, el superintendente va y dice, supongamos que no tiene las herramientas, que no es así. Que es una hipótesis, pero supongamos que no tiene las herramientas. Dice en ese mismo día, mire, y también hay que revisar si la conducta del propietario del banco fue la adecuada. Con ese solo gesto político, ¿no?, deposita el análisis en todo el caso, y no solo en parte de él. Y pone a la institución bancaria también en una revisión. Eso es también importante. O que nos digan por qué el 30%, según los análisis de riesgo internacionales del Banco de Chile, es de propiedad del Estado de Chile a partir de la deuda subordinada, pero por qué el Estado de Chile, que es propietario del 30%, nunca recibe ni un peso de los 800, 700 millones de dólares al año que gana el banco. Entonces, ¿por qué somos propietarios y no somos propietarios? Oye, ¿estás escuchando esta radio? Voy a hacer lo de Mario Sala. Sí, Alberto sí. Mayol, Bueno, alguien pregunta que esto que dijiste, que las AFP no son fiscalizadas. Lo que no es fiscalizado es el monto que va en la comisión, que es para los gastos administrativos. La AFP puede determinar en qué lo gasta. Nadie le dice, mire, pagarle 35 millones de pesos a un ejecutivo que va a rentar lo mismo que la otra AFP que tiene, que el sueldo del ejecutivo es de 12, ¿ya? No es ningún problema. Nadie le revisa esa plata, que es obligatoria para nosotros pagarla. No solamente la plata que va al fondo, sino que también el 1,5 a veces, 1 o 0,5% que la AFP te cobra como comisión obligatoria. Y eso no está revisado. Ahí es donde nosotros denunciamos la otra vez los viajes que hicieron, ¿ya?, para los vendedores, y el vendedor a ti como cliente no te sirve de nada. El vendedor es para la AFP. Pero a ti no te sirve de nada que vendan más o vendan menos para tu rentabilidad. Lo que te sirve es que contraten economistas de buen nivel a nivel mundial. Eso es lo que te sirve. No sé, pero bueno, te sirve que el fondo sea más grande, porque obviamente tú puedes conseguir comisiones mayores en el mediano plazo. Oye, pero déjame No hay hablar ninguna un poco. diferencia entre las AFP en rentabilidad. No hay ninguna diferencia real. No, pero en términos de los volúmenes. Bueno, o sea, hay cuando unas tú que tienes un son muy volumen grandes y otras más que son grande. muy A ver, Yo te diría que lo más dramático, lo más Eugenio dramático. Guzmán quiere Pero tú te habías referido a propósito de... ¿A quién le está hablando? ¿A Osvaldo Andrés? No, Alberto. no, Alberto, o sea... Estamos en la radio, la gente no sabe. No, sí, muchos nos están Pero hay mirando. streaming, Ya, dale. Sí, pero yo no prendo el teléfono. Sí, muy bien, muy bien. Está anotando ahí. Está anotando. Lo están pauteando, Tengo un ya. par de cosas. Lo están pauteando. ¿Cuál? Yo creo que tiene guardada una bomba. Tiene guardada una bomba. Va a decir al final. Bueno, hable Va a ya. decir al final. Hable porque estamos muy preocupados por usted. Ya. Estamos muy preocupados por Guzmán usted siempre porque se preocupa hablamos mucho de mí. poco, po. Bueno, Eugenio, Ya. finaliza lo que ibas a Sí, decir. ¿qué me ibas a decir? Pero es que entre Mayol y Andrade no dejan hablar, pero
Se quejó Ya, de la déjalo, semana. Eugenio. Cuando tú no viniste, dice que viene cada 3 semanas, entonces tiene que hablar por las 3 semanas juntas. Ya, Y que ustedes vienen todas las semanas, tienen ya, privilegio. Eugenio, Por favor. ¿qué pasa? Se le agarró tentación de risa. Ya. Ya, Eugenio David. también en los comerciales quería hablar de esto de que se volvieron a hacer amiguis el Partido Socialista con la Democracia Cristiana. Se reunieron y parece que poco les duró la buena onda con la reunión esta con el presidente para tratar de buscar acuerdos. Incluso ahora le han puesto un ultimátum al gobierno también para ver con esto para ver si deciden si aprueban o no la idea de legislar. Usted también estuvo por ahí, secretario general de la Democracia Cristiana. ¿Qué onda? Cuéntenos. ¿Qué quieren saber, Cecilia? Todo. Pero si nosotros nunca hemos dejado de ser amigos del Partido Socialista. Muy bien, ¿Ah? muy bien. Así Si se el eje histórico nunca se... El eje histórico. Sí, pues sí. Como que Ya, histórico, pero- hay un periodo en la historia que no era muy... Bueno, estamos hablando de... Tuvimos algún momento de desencuentro. De ese encuentro, ya. A ver, hablemos en serio. No, hablando en serio, ¿no? Era una Morales. reunión que teníamos pendiente hace un tiempo y que daba cuenta de empezar a ponernos de acuerdo en algunos temas relevantes. Lo que nosotros no queríamos era precisamente juntarnos para después salir con una declaración diciendo no hemos reunido y nos pusimos de acuerdo de juntarnos una vez al mes o no juntarnos una vez al mes. Creo que la verdad es que lo que a la ciudadanía le importa son los temas relevantes y por eso hablamos del tema de la reforma tributaria. Se ha hecho un esfuerzo muy importante y creo que eso es importante señalarlo, Cecilia. Se ha hecho un esfuerzo importante de los partidos de oposición de sentarse con el gobierno, no una, ni dos, ni tres, sino que en muchísimas reuniones para tratar de llegar a un acuerdo, acercar posiciones respecto a la reforma tributaria, pero la respuesta del gobierno una y otra vez ha sido la misma, y la verdad es que se ha ido cerrando. Todavía el gobierno no explica en materia de la reforma tributaria por qué en el fondo está presentando un proyecto que va a recaudar menos, que le rebaja impuestos a los que más tienen. Entonces, ese tipo de situaciones, obviamente, como partidos de oposición, no van a pasar desapercibidos. Entonces, tú hablas del ultimátum, que más allá de los partidos se lo están dando los propios parlamentarios que son miembros de la Comisión de Hacienda, y obviamente que uno no quiere votar en contra de la idea de legislar, pero si no hay señales claras hacia dónde quiere ir el gobierno, obviamente que en definitiva vamos a terminar votando en contra de la idea de legislar. Bueno, pero el gobierno ya ha y las dicho que 48 no va a separar los proyectos ni de la reforma tributaria, ni tampoco de pensiones. Pero lo que pasa es que no hay que confundir las cosas. Si el tema de fondo no es si el gobierno separa o no separa los proyectos, sino que si el gobierno en definitiva es capaz de convencernos de que su proyecto va a recaudar más, va a mantener una carga impositiva mayor para quienes tienen más, que son dos principios para nosotros fundamentales y que creo que para cualquier sobre eso, o sea, para eso está la discusión y el debate legislativo. No, mira, lo que pasa es que cuesta mucho para en general, creo yo, poder entender eso. Si te lo digo bien directamente, o sea, se entiende poco esto que ni siquiera hay interés en conversar o en debatir, llevamos y para 4 eso meses está el legislativo. Oye, pero ¿por qué pero Eugenio, llevamos 4 meses conversando. Déjame decirte una cosa, David, corta. Yo entiendo esta lógica muy noventera de que se negocia antes para que los proyectos tengan una cierta viabilidad rápida, que era más o menos la lógica parlamentaria hasta finales, hasta mediados de los 2000, ¿ya? Pero resulta que estamos en otro escenario, ahí se entiende, bueno, entonces que sea el escenario natural legislativo en donde se discuten estas cosas, pero si los proyectos entran y ni siquiera se tratan, ni siquiera se discuten, A ver, pero, no llega a ninguna pero parte. llevamos 4 meses discutiendo Morales. precisamente lo que tú estás señalando. Ahora, hay temas de técnica legislativa que probablemente Osvaldo puede explicar mejor que yo y que tiene que ver y que tiene que ver fundamentalmente con la iniciativa exclusiva en ciertas materias del gobierno. Por lo tanto, si en el momento en que estamos hoy día no quedan suficientemente claro algunos puntos, después el gobierno efectivamente puede presionar de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Aquí hay al menos 2, nosotros desde la Democracia Cristiana hemos planteado 4 principios, pero al menos 2 en los cuales estamos todos de acuerdo en la oposición y que tiene que ver con cuestiones que cualquier persona que está escuchando la radio lo va a entender. 1, que aquellos que tienen más paguen más impuestos. Pero Y ese 2, proyecto lo plantea. y 2, que aseguremos mayor recaudación. En el proyecto del gobierno, primero, los súper ricos pagan menos, van a pagar menos impuestos que lo que están pagando hoy día. Y segundo, no hay
certeza de que se recaude más. Y es más, los parlamentarios de la comisión, los parlamentarios de oposición, ¿qué han señalado? Han señalado que queremos que el gobierno señale cuáles van a ser las compensaciones reales. Y si en esas compensaciones reales llegamos al monto mínimo, también se aprueba la idea de legislar, pero ni siquiera han sido capaces de llegar a eso. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, a propósito de lo primero que señalamos ayer cuando salimos de la reunión con el presidente abrió un espacio de esperanza de que íbamos a empezar a trabajar de manera distinta con el gobierno, pero resulta que el presidente se junta con los presidentes de partido y al día siguiente el gobierno le da un portazo en el tema previsional, en el tema del proyecto de control de identidad. Se suponía que venía una nueva, en el fondo una nueva oportunidad de relacionarse, pero sin embargo el presidente, por atarantarse, a propósito de lo primero que hablamos hoy día, de esto de andar más rápido que Usain Bolt, se tropieza él mismo y en definitiva, lo que parecía un gesto republicano termina siendo solo un gesto para subir en las encuestas. Osvaldo Andrade. Estás cometiendo un error porque el presidente tomó la siguiente decisión. Él se iba a reunir con todos los partidos de la oposición y una vez terminado ese proceso, él va a dar las instrucciones. Entonces todavía no ha dado las instrucciones. No las ha dado. Entonces todavía. tú le estás pidiendo al gabinete que tenga una conducta cuando el presidente todavía no los ha instruido al respecto. Esperemos que se reúna con el Frente Amplio, que cuando termine ese periplo, a propósito de él va a poder dar instrucciones. Oye, Osvaldo, a propósito de instrucciones, yo quiero hacer una pregunta a Eugenio. Lo que pasa es que la semana pasada aquí estuvo haciendo, estaba sentado en Narla Larraín Mate y terminó reconociendo, o sea, realmente David no lo quiere mucho. El programa de la semana pasada giró en torno a la minuta que recibió Larraín de parte del gobierno para... Todos recibieron, no solamente él. Ya. Bueno, todos los del gobierno. Entonces, todos los presidentes del partido. yo quería preguntarte si a ti te mandaban minuta del gobierno o no. ¿Ah? Ya. ¿Ah? Pero esa minuta bueno, se cargo a nuestros impuestos. Que no sé esa minuta la pagamos todos los chilenos. Son instrucciones, de hecho, la raíz traía entre comillas alguna frase entre comillas para que las dijera acá. Claro, entonces como tú llegaste sin ningún papel, tú decís que me la aprendí de memoria. Que como llegaste tarde, a lo mejor se te quedó en el taxi. Es que el gobierno, como no tiene votos en el Congreso, tiene que hacérselo de alguna manera. Alberto Mayol, el Frente Amplio se va a reunir finalmente con el presidente de la República. Quizá tú también vayas a asistir a esa reunión. Estamos terminando el proceso de deliberación interna en el MDB para saber si vamos a ir y si vamos a ir, quién va a ir. ¿Cómo si vamos a ir? Ya dijeron que van a ir. No, el Frente Amplio va a ir, pero no cada una de las organizaciones están tomando las decisiones específicas de si va a esa organización en específico. Y eso es una deliberación democrática, por tanto hay que esperar el proceso. ¿Te gustaría ir? Yo considero que es importante ir. O sea, eso me parece evidente, pero eso es mi posición, no la de todos los militantes, así que estamos esperando eso. Pero efectivamente yo creo que la reunión es importante, aun cuando sabemos que el presidente tiene detrás un diseño cuyo objetivo central probablemente no sea el trabajo técnico. Ojalá sí sea, y ojalá en la reunión nos diga, mire, aquí queda a cargo un comité técnico para todos los temas que estamos interesados en trabajar, y vamos a seguir trabajando con ustedes. No puedo atenderlos todos al tiempo yo, pero los puedo atender algún experto, algún subsecretario, qué sé yo, y todo el asunto. Si es así, me parece fantástico y formidable. Si es una cosa para la foto, bueno, lamentable, pero el presidente... No creo que sea para la foto, puesto que ha estado más de 2 horas con cada uno de los presidentes. A nosotros nos invitaron a un café a la 1 de la tarde. Yo no sé si me tienen que... ¿Y de qué fue la conversación? Porque eso es interesante saber cuáles fueron los términos. Lo que uno sabe es que a la salida, no sé, pues Elizalde dijo no... Habló de Bachelet. Era como medio raro. Pero, ¿qué hablaron? Porque si tuvieron 2 horas... El presidente de la República, según han explicado, ha escuchado y tomado nota de todas las apreciaciones de los presidentes de partido respecto a estos proyectos de ley. O sea, yo creo que 2 horas de apreciación. Pero no solo de proyectos de ley, hablaron también de tono, de clima. Claro, y ahí en eso del hombre se prodiga, él tiene mucho tiempo. Ahora, a propósito de la reforma tributaria, también el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, dijo que si el foco es la recaudación, mejor no hacer nada, porque el foco era reactivar la inversión. Pero una precisión al respecto. El proyecto del gobierno es neutro en materia de recaudación. Es neutro en materia, o sea, no intenta recaudar más. Lo que la oposición le ha dicho es que tampoco
se baje la recaudación, que tengamos un problema. Y eso no está claro, porque además en aquellas cosas en que el gobierno quiere disminuir la recaudación, lo que le hemos dicho es, bueno, pero ¿cómo lo va a compensar de forma tal de que efectivamente sea neutro? Eso no está claro. Eso no está claro. Y lo segundo que le hemos dicho es que no nos parece que la forma de hacer este cambio en la distribución de la recaudación, por decirlo así, sea en beneficio de los que tienen más. También se lo hemos dicho y ahí tampoco hay acuerdo. Entonces, ¿para qué hacer dice Bernardo Larraín Mate? En ese caso, claro. ¿Para qué vamos a hacer si los dos objetivos eran esos? Bueno, lo mismo están diciendo algunos de la AFP. Sí. ¿Para qué vamos a hacer cambio? Mejor sigamos igual. Sí, que la ley no era tan mala entonces. A ver, Eugenio, ¿cómo has observado tú todo este clima de diálogo, estos encuentros? No sé, yo creo que esta cuestión se va a seguir repitiendo. Me acuerdo que el año pasado conversamos esto, si este año iba a ser, ¿te acuerdas? Iba a ser más crítico o no. Yo era la opinión que iba a ser más crítico y sigue siendo más crítico. No va a haber más, aparentemente... que además los datos económicos no están tan buenos, entonces también genera un clima... Pero no solamente eso, sino que además, el tema que aquí la oposición escogió una estrategia y esa estrategia es de ser oposición en todos los niveles, en todo orden de cosas, o sea, desde en todo. Si es buena o mala, bueno, lo vamos a ver electoralmente el próximo año cuando haya que decidir, claro, ¿no es cierto?, los cupos. Ya, por ejemplo, hay temas importantes de los 347 candidaturas que, por ejemplo, se presentaron a las municipales, 100 y algo eran de la democracia cristiana. Obviamente eso va a cambiar en un pacto. Ya, y bueno, ¿tuvo pacto en el proceso de negociación? No. Si lo estoy viendo precisamente ver cómo se va a arreglar eso, cómo tú le vas a dar cupo a ¿quién ofrecería a la democracia cristiana? Bueno, es que ese es el problema para la democracia cristiana. ¿Quién le ofrecería? No, es que yo creo que la democracia cristiana tampoco va a virar hacia hacer un pacto con la derecha. Yo lo veo imposible, es impensable. ¿Tú crees que no tiene en juego? O sea, es complicado. Pero el Mercurio dice otra cosa. ¿Qué dice el Mercurio? Los amigos. David con usted, con el PS. Con el PS, ustedes son amigos. Pero entonces ustedes van a tener que darle cupo. Ustedes van a tener que darle cupo, ¿no? Pero si esto lo hemos hecho cuántas veces, las negociaciones electorales. Sí, claro, pero se han ido acabando un poco No, o sea, yo creo que la derecha tiene un problema con respecto a qué va a hacer con Kass. Ahí hay un problema objetivo, porque este niño... pero... No, pero por favor, no lo miremos a huevo. No, si es que en términos de capacidad para poder presentar candidatos yo veo difícil. Si no, los auditores en el no ámbito de la Osvaldo. izquierda, por decirlo así, la dificultad no está en la democracia cristiana, la dificultad está si estamos en condiciones o no de llegar a ciertos acuerdos. Pero es que eso es lo importante, Osvaldo. O sea, cuando tú tenís, por ejemplo, parlamentariamente tenís 347 y antes un partido tenía 110 cupos o 100 y altos cupos, un tercio, cerca de un tercio, un poquito menos de un tercio. Evidentemente ahora las condiciones son distintas, dado que hay más actores jugando. La realidad ha demostrado que no necesariamente llevar más candidatos sugiere mejores resultados. Cuidado. No, por eso mismo. De hecho, la democracia cristiana saca 40 y algo candidatos, pero sí te da la opción de, cuando tú tienes más candidatos, de capturar más votos. Pero Eugenio, y eso es la foto importante para la elección futura. Se están yendo por la rama. Pero eso le pasa a todos los partidos. Y aquí en el fondo le gusta ser comentarista. Alberto también siempre le gusta preocuparse de la democracia cristiana. Yo me preocuparía más de su movimiento. ¿Cuántos cupos los partidos de verdad de Frente Amplio van a entregar al MDP? Yo me preocuparía más eso, Alberto, que casi nada. Eso, entonces preocúpate más de cuántos cupos te van a dar a ti, de lo que hace la democracia cristiana, porque nosotros sabremos lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando hay más partidos, todos van a hallar menos candidatos, la derecha también. En la elección anterior Evópoli era en un partido de formación, en la municipal anterior el Frente Amplio no compitió como Frente Amplio, entonces obviamente que van a haber muchos más listas. Un partido achicado del tema del diálogo y la actitud de la oposición. Estos proyectos de ley, yo le estoy poniendo atención. Gracias. Estos proyectos de ley y esta discusión está uniendo por primera vez a toda la oposición y dándole una causa. Lo que yo pienso es que hoy aparece así, y por eso te pongo el tema municipal y el tema de las elecciones, que aparentemente ordenan, pero también generan conflictividad en otro orden de cosas. Entonces, eso lo vamos a ver al entrar al tú hiciste una pregunta, Cecilia, es obvio que los errores del gobierno y la tosudez del gobierno termina juntando a la oposición, porque aquí hay una cuestión de sentido común. Si nadie puede entender que vayamos a aprobar un proyecto donde se recauda menos y donde los que más tienen pagan menos. Es una cuestión que es imposible de hacer.
Bueno, vamos a ver cómo continúa este clima de diálogo entre el gobierno y la oposición. A la vuelta hablamos otros temas. El clima se anduvo frustrando un poco porque a poco andaron, ¿Osvaldo? dijeron que no. ¿Quién? Porque Sí. la señal que dio el gobierno después de estas conversaciones Osvaldo es Andrade. que en materia de la reforma tributaria las cosas, no hay voluntad de hacer un esfuerzo, que en materia de pensiones no hay voluntad de hacer un esfuerzo de separar. O sea, las señales que se han dado. Por eso yo digo, tengo una idea que a lo mejor el presidente todavía no le ha dado instrucción a su gabinete. Tengo Pero una esperanza, ya. Cecilia, ¿sabes dónde está la clave? La salida de La los, clave- los presidentes de partido estaban precisamente diciendo que la no hay clave- suficiente, que no tenían Eugenio, claridad, sí. etcétera. La clave está en la CADEM. Después de comerciales lo desarrollo. En Ya. la CADEM está la respuesta. Vamos a comerciales. Las ISAPRE, las alzas de los planes, ustedes ya lo comentaban y escuchaban al superintendente de salud que conversó con nosotros en la primera edición del Diario de Cooperativa. Pero ojo que Ignacio García Huidobro allí también se tuvo que hacer cargo, tuvo que salir al paso de las críticas que suman y siguen, sobre todo en redes sociales, a la operación renta. ¿Por qué? Por la famosa cotización anticipada que están pagando los independientes vía retención de impuestos. Hay indignación de muchos usuarios, hay políticos que han hecho eco de esto en redes, por ejemplo Alejandro Guillé exigiendo una explicación del Servicio de Impuestos Internos que dice también a través de Twitter que está todo en regla. Lo cierto es que te están descontando por servicios que tú todavía no recibes, que no han sido prestados. Hay gente que cotizó todo el año, pese a ser independiente, y ahora le están descontando igual. Lo que pasa es que Impuesto Interno te dice que te está descontando lo que viene, el año tributario que se viene, 2019-2020, pero eso todavía no se ha gastado, nadie lo ha vivido aún. De hecho, te puedes morir, ¿ah? Te puede pasar cualquier cosa. Bueno, Ignacio García Huidobro revela además que ni siquiera están los reglamentos hechos para saber dónde se va a ir esa plata. Sí. Lo dijo así esta mañana. Es una ley que estaba saliendo los distintos decretos y los distintos reglamentos, y hoy día nosotros estamos sacando las regulaciones a la ISAPRE de cómo van a tener que hacer el manejo de todas estas platas. Oye, Pero ¿cómo las regulaciones van a ir después de la plata? No entiendo, perdón, La pregunta es súper clara. No te entiendo, discúlpame. ¿Cómo se va a regular después cuando los descuentos ya se están haciendo directamente desde los cotizantes a las ISAPRES? Nosotros hacemos el sistema de regulación a la ISAPRE en relación a el reglamento que se nos entregó y en relación a la normativa que está, y en base a eso vamos a hacer el ordenamiento. ¿Pero la plata es de la ISAPRE o de los usuarios? De los usuarios. La plata es de los usuarios. Por lo menos vamos a guardar esa declaración para tenerla ahí congeladita en el refrigerador, porque vaya a ver cómo va decantando esto, porque claro, dicen que a la larga, Osvaldo Andrade, si la podrían ocupar, se te va a devolver, incluso como un eventual exceso. Ahora, ¿cuándo? El superintendente tampoco lo tenía claro. Porque faltan protocolos, insisto. Pero ¿cómo va a ser como una retención, como es la retención del 10%? ¿Así va a operar? El problema es que es anticipado. Por eso que por te digo, prestaciones que todavía no recibe y que a lo mejor no vaya a recibir nunca. Exacto. Es O que no vas a boletear. Yo creo que Cooperativa está bueno, haciendo una maldad. O eventualmente no va a boletear. Seguí escuchando a este caballero en una maldad. Tú dices que llamamos muy temprano al Llamaron muy superintendente. temprano, no había despertado y ahora lo siguen repitiendo. Se abren todavía no despierta. muchísimas dudas sobre lo que está ocurriendo en este punto con la operación renta. Esperamos que Impuestos Internos hoy día las aclare. Gracias. Hoy Cecilia no hablamos Vergara. nada de fútbol, Sí. no dijo nada de fútbol. La invitación a la Copa Sudamericana de la Lo que HM. pasa es que Don David es hincha de Unión Española y va Claro. puntero, Sí, va y Osvaldo puntero. Andrade juega hoy día Copa Sudamericana. Así es. Ya. La U Colo-Colín. en el oído. Olvidémoslo mejor. Pero ya fue Gracias. campeón del ascenso, puede volver a ser. Rodrigo Vergara, en cualquier ¿Te das momento cuenta? más noticias en Cooperativa. Si pasa, está en Cooperativa. Y hoy seguimos al cuadro albo hasta Quito en su debut de la Copa Sudamericana. Universidad Católica de Ecuador, Colo-Colo. Lo vives desde las 8 al aire libre. Seguimos en el primer café con Osvaldo Andrade, Alberto Mayol, Eugenio Guzmán y David Morales. Otro tema que ustedes querían hablar tiene que ver con esta polémica en torno al Contralor de la República. Recordemos que
la UDI ha amenazado de acusarlo constitucionalmente y pidiendo la renuncia, además del Contralor, por toda esta polémica, porque dio a conocer que se aplicaban criterios diferentes según la municipalidad, aunque él después lo explicó. Así reaccionó el Contralor de la República. Escuchemos. Aquí no hay ninguna distinta vara para medir a nadie. Lo que nosotros hemos hecho acá, en la Municipalidad de Viña, en la Florida, en Illapel, en las Guaitecas, en Los Espejos, etcétera, es aplicar la metodología que siempre ha aplicado la Contraloría. ¿Pero por qué voy a renunciar? ¿No se da cuenta que estamos haciendo el trabajo? Lo que pasa es que aquí ocurre siempre el problema del auditor, ¿no? Y el problema del Contralor. Cuando empiezan a aparecer cosas que empiezan a molestar, entonces hay gente que lo que cree que hay que hacer no es perfeccionar el control o hacer mejor su prueba pega, sino que atacar a quien está trabajando. Bueno, algunas de las declaraciones, entonces, Jorge Bermúdez, que se escucharon acá en Cooperativa. ¿Cómo ven ustedes toda esta polémica en torno al Contralor? Estas críticas sobre el método para calcular déficit, lo niega, en fin. O sea, gravísimo, gravísimo que los partidos políticos... Alberto Mayor. A partir de unas situaciones que son discutibles y comentables, no es que sea una cosa que uno diga... Evidentemente el Contralor entró en falta, sino que es una cosa por discutir y que habría que revisar y qué sé yo, porque los Contralores también se pueden equivocar o qué sé yo. Si ellos dicen, no, la vez que se equivocó y queremos plantear el tema, y, pues muy bien, hay toda la clase de instancias para aquello, pero aquí había una presión sistemática con el Contralor. A partir de problemas internos en Contraloría, se hizo todo un escándalo externo a partir de esta situación que es la supervisión de los municipios, donde sabemos que están pasando muchas cosas que no deberían estar pasando, y resulta que el Contralor plantea una metodología, encuentra en Viña un problema grave, ¿ya? Y resulta que la solución es, ¿ya?, sacar al Contralor a partir de un proceso que además es muy complejo, engorroso, políticamente muy nocivo para la institucionalidad, que es una acusación constitucional. Yo creo que los que defienden normalmente la institucionalidad a pie juntilla, aquí la UDI, qué sé yo, salgan con esto, es bien absurdo, es bien ridículo y además es peligroso. Yo creo que de verdad hay que ser respetuoso. La Contraloría General de la República ha sido en general una institución que ha sido respetada, que es un trabajo enorme, que uno puede tener diferencias en las formas de operación, que se pueden discutir muchas otras cosas, pero de verdad esto no tiene ningún fundamento. Y la verdad es que la derecha está reclamando, y además, digámoslo, desde el momento en que hizo una interpretación el Contralor por el tema del aborto, que la derecha se puso en una posición completamente agresiva y ofensiva sobre el Contralor. Me parece que eso es confundir los planos y romper las dinámicas institucionales. Sí, David Morales. Cecilia, mira, más allá de la Contraloría, que podemos tener una opinión de cómo funciona la Contraloría, pero aquí lo que la UDI está haciendo es inaceptable, porque aquí se está tratando de tapar el sol con un dedo. Estamos hablando, en los dos casos que han sido más públicos, el alcalde de la Florida, que toda esta semana y este fin de semana estuvo dando declaraciones a propósito de esta polémica, está suspendido el ejercicio de su cargo. Sí. En este minuto, el alcalde Carte no está ejerciendo el cargo porque está suspendido por notable abandono, por infracción administrativa, porque hay una acusación que todavía se está discutiendo por notable abandono por el tema del no pago de cotizaciones previsionales a los profesores. Y en el caso de la alcaldesa de Viña del Mar, más allá si la deuda son 17.000 millones, son 7.000 millones o son 5.000 millones, la situación es igual de grave, porque la acusación de la alcaldesa no tiene que ver con el déficit, tiene que ver con que en la cuenta pública ella ocultó facturas que estaban sin pagar para disminuir la deuda. Y esa es la infracción, y por eso está a punto de ser sancionada también. Y hay un grupo de concejales encabezado por la concejala Laura Yanichi que hizo esta denuncia. Y aparece la UDI tratando de tirar una cortina de humo frente a esta situación, acusando al Contralor como si el Contralor fuera el responsable de las irregularidades que tienen estos municipios. Y el Contralor además dice, no solo fiscalizamos así en Viña del Mar, en la Florida, sino que en un montón de lugares más. Pero cuando la UDI le tocan sus alcaldes que están cayendo aparentemente en situaciones de corrupción, ellos, en definitiva, no hay nada mejor que tratar de deslegitimar las instituciones. Entonces, esa es una práctica que puede ser tremendamente nociva para el funcionamiento del Estado.
Claro, pero el tema es que en este reportaje, la tercera que leímos el fin de semana, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pudimos conocer? Que la División de Análisis Contable de la Contraloría detectó la aplicación de distintas fórmulas contables en las auditorías que el organismo ha impulsado en diversos municipios del país. Está bien, pero eso puede, Cecilia, pero eso puede llevar a que el cálculo disminuya o aumente, porque también podría operar para el otro lado, también podría aumentar el déficit. Exacto. Pero el problema no es ese, el problema es que el municipio de La Florida y el municipio de Viña del Mar cayeron en irregularidades que, más allá de la fórmula de cálculo, tienen que ver con otra línea. O sea, aquí no es, lo importante no es si son 17.000 millones o son 10.000 millones, lo importante es que hay hubo situaciones irregulares que están calificadas. Ahora, decir que Renovación Nacional ha tomado distancia porque Mario Desbordes dijo, el presidente de Renovación Nacional, lo prudente es esperar que el Contralor explique qué ocurrió antes de anunciar acciones. Sí, Osvaldo Andrade. Yo tengo un enfoque un tanto distinto respecto a este tema. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por cuidar nuestras instituciones, que podrán ser objeto de todo tipo de críticas, y muchas de ellas perfectamente razonables, pero hay que cuidar las instituciones porque los países democráticos cuidan sus instituciones, sin perjuicio de hacer las modificaciones, reformas. Y yo tengo 3 cosas que quiero mencionar al respecto. Primero, evidentemente en el ámbito municipal tenemos dificultades, y no solo en estos 2 casos, sino que en general. Y hay informes reiterados de que allí, entonces hacer un esfuerzo por cautelar la institución del municipio, creo que vale la pena hacerlo, y eso incluso va mucho más de lo que puede hacer el propio Contralor, tiene que ver con más cosas también. Yo doy un ejemplo. Habrán 300.000 funcionarios honorarios en las municipalidades, y casi todos ellos son códigos del trabajo realmente. Y si un día estos niños se hacen una demanda, van a colapsar todas las municipalidades. Esas cosas hay que precaverlas y cautelarlas. Segundo, mire lo que está pasando en Rancagua. Porque también el Poder Judicial es una institución que hay que cuidar. Y entonces cuando uno se encuentra, es que más allá de la anécdota, la magia negra, paradojalmente las fotos son precisamente la ministra que era la ministra visitadora del tribunal, o sea, la ven como la enemiga, te fijas, porque ella los iba a fiscalizar. Pero hay un problema que hay que resolver ahí, porque no era uno, parece que ya son 3, y hay todo un entramado, una organización, una asociación destinada a vender fallos, prebendas, y aquí hay una cuestión que está pendiente, el tema cómo se determinan los colaboradores, los familiares, etcétera. Y eso también tiene que ver con la institución. Y respecto a la Contraloría, yo creo que esto de que, porque no me gustaron 1, 2 o 3 resoluciones, hay que ir a una acusación constitucional, bueno, felizmente la propia derecha ya la desactivó hasta ahora, pero el Contralor hace una pega. Uno puede tener discusión y matices respecto a lo que hace, pero claramente hace una pega. Y yo creo que esas cosas hay que respaldarlas. Le guste a uno o no le guste, sus resoluciones sean gratas o ingratas. Pero cuando uno tiene una lógica de respeto institucional, porque hay que cautelar, mire, permítame un comentario. Muchas de las cosas que decimos del presidente, lo que apuntamos, al margen de la broma, qué sé yo, lo que apuntamos es que la institución presidencial tiene un valor en sí mismo. En consecuencia, yo creo que el sistema político tiene que tener esa capacidad. Por eso a mí este debate realmente lo encuentro súper ingrato. Ahora, a opinión también del alcalde de La Florida, bueno, que está, ¿no es cierto?, suspendido. Dijo, Bermúdez les cargó la ametralladora al PC y a sus aliados. Oye, Cecilia, yo me alegro. Pero Bermúdez decidió pagar las cotizaciones a los profesores también, probablemente. Oye, mira, a ver, yo creo que yo me alegro que se hayan que aquí los contertulios hablen o sea, enfaticen el punto de la importancia de aceptar o tener mucho cuidado con el tipo de amenazas que uno hace a ciertos ámbitos institucionales, porque hasta hace poco se está, ¿no es cierto?, acusando a los ministros de la Corte, ¿no es cierto?, el Frente Amplio. Parte de nuestra tarea de alegrarte. No, o sea, ¿cómo alegrarme? Porque como yo me alegro de empezar. Yo me alegro que se reconozca eso, porque hasta hace poco precisamente se está utilizando el mismo tipo de maniobra, ¿no es cierto? Ahora, viendo el caso, yo no creo que no sea grave. O sea, es grave porque obviamente precisamente el punto hoy en día es que si estos municipios tienen un nivel de compromiso en términos de deuda de las magnitudes que se han dado a conocer, entonces por lo tanto no es menor
es significativo el que haya errores en las fórmulas de cálculo en algunos casos y en otros. Ahora, si hay o no acusación constitucional, eso es otra cosa. Pero sí el Contralor debe hacerse cargo, y no puede decir el Contralor, a mi modo de ver, el argumento que dice al final de la entrevista que aquí mostraron, no, mire, es que algunos se enojan porque hacemos bien las cosas. No, precisamente al contrario, la acusación es que no se hacen bien las cosas y por eso que se produce, se genera la crítica. Entonces, lo mínimo que uno esperaría al Contralor es que aclare esto, o sea, si hay diferencia y qué justifica esa diferencia, en qué caso se justifica que yo incluya, ¿no es cierto?, gastos de vengados, pero no incluye ingresos de vengados, que es parte de la discusión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no es menor y el Contralor debería estar dando explicaciones. Eugenio, hay un modelito de denuncia que a mí me preocupa, que es cuando la denuncia pública es sobre un tema, mientras el caso judicial o administrativo es por otro. ¿Ya? Lo que pasó en gran escala con Dilma Rousseff, que la denuncia pública era una y el caso judicial con el cual se la destituye era otro, no tenía nada que ver. O sea, entonces el problema de cuando uno va y dice, porque aquí lo que está en juego es lo que está planteando Contraloría, no el Contralor, Contraloría en 2 municipios, ¿ya? Son casos que no tienen que ver con esos montos, ¿ya? O sea, punto, nada más que decir. Otra cosa es que si hay un reparo, ¿ya?, respecto a los mecanismos de cálculo en cada municipio y que se aplican distintas metodologías en distintos municipios, eso evidentemente es algo que debe ser revisado y es evidentemente algo que puede ser examinado, y hay que hacerlo en el marco y hay que revisar cuál es la institucionalidad. Yo no soy experto en derecho administrativo, pero habrá que ver cuál es la institucionalidad que permite que efectivamente al interior de la Contraloría se hagan esas supervisiones. Hoy día tenemos una supervisión sobre Contraloría enorme porque tenemos la enorme ventaja muy poco habitual de que la subcontralora odia al Contralor. Sí, eso te iba a decir. ¿No? Entonces eso también se le cuestiona porque hay antecedentes, ¿no? Bueno, pero para contraver a mí me parece formidable. Caso Dorothy Pérez. Pero a mí me parece formidable. ¿Por qué se le va a cuestionar al Contralor que la subcontralora? Me parece formidable que tengamos división de poderes al interior de la Contraloría y tengamos una posibilidad de un examen riguroso de cada acción de cada uno de los miembros. Alberto, el Tribunal Constitucional no le dio la razón al Tribunal Constitucional. Claro. Por eso es que no es bueno que una institución haya lo que en toda institución hay, un cierto alineamiento en términos de la una modernización de la Contraloría. No, por supuesto, todo lo que tú quieras. En la Contraloría no hay carreras funcionarias. Oye, pero a ver, si en Contraloría todos son de confianza. Bueno, todo lo que tú quieras, todo eso. No hay pero es que entonces, precisamente eso es un argumento para decir, mire, si es que aquí, cuando se acusa notable abandono de deberes, que es una acusación que de alguna manera tiene como trasfondo, como subtexto, ¿no es cierto?, precisamente todas estas irregularidades que tienen que ver con las deudas, y bueno, y tenemos una Contraloría que admitimos que requiere cierta reforma. Bueno, hay algo, pero entonces algo huele mal no se echa al Contralor, se hace una reforma a la Contraloría, se plantea una reforma. Probablemente no, pero Alberto, lo que yo te digo, y por eso que te digo, me alegro que una persona como tú, que ha tenido una posición clara, pero la gente en tu sector, a cada rato, ya vamos a... Y fue un error, se reconoció como tal. Se reconoció como tal. Se reconoció como tal. Y no tal. prosperó precisamente porque obviamente... Y de hecho se hizo la acusación y después no se le dio ninguno de los elementos, que también es un error, los elementos políticos para sustentarlo. O sea, tampoco se hizo la fiesta alrededor que es normal. Claro, o sea, no. Pero es grave lo que está pasando. O sea, yo reitero, lo del Poder Judicial no es una cosa anecdotaria. Hay ahí un tema. Lo de la Contraloría no es una cosa anecdotaria. Porque fíjate que porque en el caso de las municipalidades... Perdona, Osvaldo, precisamente por lo que tú dices, está el tema de la veracidad. Es que fíjate que en el caso de una de las municipalidades, aquí la resolución no es de la Contraloría. La resolución es del Tribunal Electoral. En base a la información y a la denuncia. No solo eso, porque el Tribunal Electoral, aquí no hay, para ser preciso, los datos, aquí no se acreditó el notable abandono de deberes. No. Lo que dice el Tribunal Electoral, que hay faltas administrativas. Y por eso 3 de 12. Y por eso la suspensión, por eso la sanción. Pero te digo porque, como bien decía Alberto, de pronto la imagen pública es distinta a la realidad concreta del juicio mismo. Pero que hay un problema grave a nivel municipal, también es un problema que hay que hacerse cargo. Porque no solo son estas dos, son varias más. Y entonces... respaldar las instituciones tiene que ver con prestigiar la pega que hay que hacer. Cuando uno desprestigia las instituciones,
Después, ¿de qué sirve el informe de la Contraloría si estamos en este cuadro? De nada. Entonces se desdibujó el cuadro, ¿te fijas? Pero dime una cosa, pero Eugenio. no notas en el último tiempo, o sea, desde la llegada del Contralor ha sido bastante controversial. Él ha tenido controversias con la Corte Suprema, ha tenido controversias Es que con el también la Tribunal sociedad ha Constitucional. cambiado, ahora todo es más transparente, ahora todo hay más escrutinio público. De acuerdo, pero en estas... Ya nada es para callado. Pero en estas controversias, Eugenio, si tú te fijas, tú no le puedes dar todo el peso a la prueba a quienes el Contralor critica. Mira lo que está Si no pasando el estás Tribunal presumiendo- Constitucional y la Corte Suprema. Osvaldo, eso mismo. Osvaldo Andrade, Alberto Mayol, Eugenio Guzmán, David Morales. Yo quiero Habló poco Morales, No hablé tampoco, pero hoy día Pero es todo el muy día, certero hoy día. Cecilia, hoy día es Sí. el día de la concientización del autismo Sí. y quería recordarlo. Recordarlo ¿Qué cosa? De la concientización del autismo. ¿Qué es eso? Hoy día, como que lo que es el autismo. No, por la Lo que pasa es que además No, está- es un día además, para en el para Día hacer- Internacional del Autismo Ah, hoy ya, día, perfecto. y, Claro. y en el fondo la idea es hacer conciencia y Conocer y más se está de esta- trabajando por Quiero una ley del mandarle autismo. Un saludo a un grupo de periodistas que tienen un Osvaldo programa Andrade. radial que se llama Como en la Barra. Estuve con ellos anoche hasta muy tarde, fue muy grato. Por la barra. Y, entre otras cosas por la barra, porque a pesar de que yo no tomo copete, había buena comida y para Ya. mí eso es muy importante. Saludos a ellos porque es un buen programa, entretenido. Nunca tan bueno como este. Ya. No, por Gracias, supuesto. Además, Osvaldo Andrade, ayer Alberto la Mayol. animadora es insuperable. Claro, Oye, David y ayer mandaste Morales. saludo al primer café Ya. en ese programa. Sí, claro. Ya. De hecho, Ya. tomé café. Por eso era. porque Tomé es café. importante la Mandó un cita. WhatsApp que para que lo viera. Y además ya. saludé a aquellos que son más permanentes. No, es que en el caso de David, que viene toda la semana. Ya. Eugenio Guzmán, ya, que le vaya muy bien hasta la próxima semana. Chau, chau. Chao, chao. El primer café en cooperativa presentaron WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas. Y Posgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Gran Arena Monticello presenta sábado 13 de abril, Prófugos, tributo a Soda Stereo. 30 de abril, Miranda, es mentira sin restricciones.